¿Listos, hermanos, para recibir la palabra? ¿Listos para renovar en esta mañana su compromiso para con el Señor? Si hay algo que Dios está esperando en cada celebración de aniversario es que renovemos nuestro compromiso. Y por eso debemos preparar nuestro corazón esta mañana para eso. Tengo ya muchos años de conocer a David y a Doramalia. Ellos están con nosotros esta mañana. Y doy gracias a Dios porque no hay duda que David es un buen esposo. ¿Cuántos años hay de casados, David? 36. Bueno. Conozco a David y hay algo que le ha apasionado a David durante su vida, y lo primero es el discipulado. Él está convencido de que una iglesia que hace discípulos es una iglesia fuerte. Una iglesia que no hace discípulos es una iglesia débil. Así de claro. Y también algo que he conocido en David es la inquietud de motivar a la iglesia a que salga de sus cuatro paredes y que haga la misión en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ha escrito este libro, La transformación de la iglesia, un llamado a retornar a la esencia genética de la iglesia. Y cuando miraba aquí los temas de este libro, que a propósito va a estar allá con Kennedy, yo decía, este es David, esta es la esencia de David, porque leía la iglesia, las iglesias fuertes producen discípulos. El trasfondo del mandato de la gran comisión, la iglesia y el discipulado, un desafío para el éxito. Y eso es, al final, la iglesia del Señor debe enfocarse en cumplir la gran comisión y en hacer discípulos como la estrategia. Así que David, puedes pasar al frente para orar por ti. Así que damos gracias a Dios por tu vida, porque sé que durante muchos años fuiste pastor, pero luego el Señor te llamó para impulsar a la iglesia a cumplir la gran comisión. Señor, te damos gracias por este siervo tuyo, y me gozo de tener el privilegio, nos gozamos de tener el privilegio de tenerlo hoy para que nos comparta la palabra y nos inspire para que esta iglesia sea fuerte, para que esta iglesia haga discípulos, que se enfoque en hacer la tarea, Padre, que tú nos has encomendado. Por eso oro para que a través del Espíritu Santo Él nos inspire al compromiso, Padre, porque si no hay compromiso, la verdad es que solo la pasamos bien, pero que a través de la palabra se nos inspire hoy a ser discípulos incondicionales. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Muchas gracias, Javier. Hermanos, muy buenos días. Un privilegio muy especial para mí poder compartir con ustedes, especialmente porque me daba cuenta que en los 12 años que la iglesia ha estado celebrando, en 3 de los aniversarios he tenido oportunidad de estar acá. Así que creo que es todo un récord, ¿no? Así que les doy gracias al Señor y a cada uno de ustedes por el privilegio de compartir la palabra en ocasiones tan especiales, sobre todo en momentos en los que la iglesia termina una etapa, comienza una nueva. Y creo que como es un desafío para cada iglesia, necesitamos nosotros en cada uno de estos momentos históricos hacer una evaluación y preguntarnos si la iglesia está haciendo lo que el Señor quiere que sea. Como mi hermano Javier lo menciona, esa ha sido la tarea en la que he estado ocupado en los últimos 20 años, en poder animar a la iglesia en diferentes partes del mundo, en diferentes latitudes, a que la iglesia pueda recuperar ese sentido de misión que el Señor le dio. La iglesia existe con un propósito.
Recuerdo que hace muchos años tenía la oportunidad de viajar con el hermano Edison Queiroz. Quizá algunos de ustedes lo conocieron, un hermano que dejó un impacto significativo en las misiones en América Latina. Y el hermano Edison Queiroz tenía una frase muy conocida. Él decía: la iglesia está ocupada en hacer muchas cosas que el Señor nunca le dijo que hiciera, pero la única cosa que el Señor le dijo claramente que hiciera, no la hace. Y ese creo que es el desafío que tenemos en este momento. El Señor nos ha dado la oportunidad en América Latina de estar en un continente donde la iglesia está creciendo de una manera impresionante, significativa. Creo que la iglesia en América Latina tiene la capacidad de hacer un impacto significativo para el alcance de los pueblos no alcanzados, para el avance del evangelio en esta generación, pero creo que la iglesia está perdiendo la oportunidad al no hacer lo que el Señor quería que hiciera. La iglesia es ese instrumento que el Señor diseñó para poder llevar el anuncio del arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, como dice en Lucas capítulo 24, versículos 46 a 49. La iglesia en realidad es el organismo más poderoso de Dios sobre la tierra. Dios le dotó de todos los recursos necesarios para que la iglesia pudiera cumplir su misión, como nosotros lo leemos particularmente en Hechos 1:8. La iglesia ha permanecido por más de 2000 años multiplicándose, avanzando, desafiando a las diferentes dificultades, y ha estado avanzando a pesar de los ataques, a pesar de las persecuciones, a pesar de las prohibiciones e incluso las ejecuciones de sus miembros, porque la iglesia es el cuerpo viviente de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que la iglesia local avanza o alcanza un hito histórico como esto, cada vez que llegamos a un aniversario o celebramos la fundación de la iglesia, creo que es un buen momento en el que nosotros deberíamos de hacer una remembranza acerca de aquel Señor nos ha llamado. Cada vez que abrimos una nueva iglesia, cada vez que iniciamos un nuevo proyecto, cada vez que hacemos algo importante, debemos hacer una evaluación concienzuda del desempeño de la iglesia. Deberíamos de hacer algo como una auditoría en la iglesia. Un momento en el que, como un autor dijo, sea un tiempo en el que nosotros hacemos una verificación de la realidad bíblica, donde nosotros hacemos acopio de los conocimientos teológicos y organizacionales que la Biblia nos comunica, para preguntarnos si la iglesia está haciendo lo que el Señor quiere que sea. Durante mi vida profesional y particularmente por la formación administrativa que el Señor me permitió tener antes de ser pastor, pues se enfrentaba regularmente la necesidad de hacer una auditoría administrativa en las organizaciones en las que tuve la oportunidad de trabajar. En cada periodo de tiempo, siempre los directores, los líderes, los gerentes y particularmente los fundadores y los socios querían saber si aquellos elementos, si la visión y los propósitos que habían dado origen a su empresa, que los movieron a invertir en ella sus sueños, sus recursos y todo su esfuerzo, seguían vigentes. Más recientemente se han establecido en el mercado, sin duda ustedes lo han visto, las normas ISO. E ISO significa que es esta organización internacional de estandarización que lo que hace es calificar si las empresas, las industrias están cumpliendo con el estándar. Se dice que son normas de estandarización. Es decir, se establece una norma y se comparan todas las organizaciones, y si estas llenan esta norma, se les pone un sello que se llama ISO 9001, ISO cualquier otra cosa. Ahora mismo, como pastor y misionero, y sobre todo con este inesperado privilegio que el Señor me ha dado de poder sentarme al lado de pastores en diferentes partes del mundo, de poder sentarme al lado de los que están liderando la iglesia a nivel nacional, regional o incluso global, el Señor me ha llamado la atención a pensar que la iglesia necesita esto, que la iglesia constantemente necesita una verificación bíblica de lo que la iglesia debe de saber. Debemos de saber si la iglesia llena con un ISO, pero no es ni 9000 ni 9001, sino es el ISO 2028. Ese sello que nosotros podemos poner en la iglesia cuando la iglesia está llenando su responsabilidad, cuando la iglesia está cumpliendo con lo que debe de hacer, que aparece en Hechos capítulo 20, versículo 28. Por eso he pensado que este es el ISO 2028.
Este lugar donde nosotros podemos confirmar que a partir de haber pasado tantos años, la iglesia sigue haciendo lo que el Dios le mandó hacer, cumpliendo su propósito, siendo fiel a su fundador, que en sus últimas palabras le dijo a la iglesia qué es lo que debía de hacer, pero particularmente que pagó con su sangre el costo de iniciarla. Posiblemente alguien comienza a pensar, bueno, ¿y esto de qué se trata? ¿Es de auditoría? ¿Es de contabilidad? ¿O de qué? Bueno, en realidad lo que yo creo es que como iglesia, en cada una vez que llegamos nosotros a estos hitos históricos, cada vez que la iglesia llega a su aniversario, el liderazgo de la iglesia necesita sentarse y preguntarse qué es lo que estamos haciendo y compararlo con aquello que el Señor dijo que la iglesia debería de hacer, y entonces estar seguro que estamos llenando la norma ISO 2028. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 28, versículos 19, 16 al 20, que es en realidad donde todo comenzó. Allá en el monte de Galilea, el Señor Jesucristo se encuentra con sus discípulos por última vez. Allí Jesucristo hace su obra más poderosa como consecuencia de la resurrección. Transforma a un grupo desordenado de seguidores en los líderes de este movimiento que ha trastornado completamente el mundo. Allí el Señor Jesucristo hizo el milagro de transformar a un grupo de líderes, a un grupo de discípulos timoratos en poderosos exponentes de su palabra. Ahí les da la gran comisión, este mandato que debe de guiar el avance de la iglesia. Ahí les da la manera como ellos deberían de utilizar sus recursos, en qué deberían dedicar su esfuerzo y qué es lo que debían de hacer en consecuencia. Esta normativa ISO 2028 que encontramos, 2820, que encontramos aquí, dice que el organismo debe calificar como iglesia si llena esta expectativa. Cuando Jesucristo comienza a ascender para sentarse a la derecha de Dios, la transformación estaba hecha. La cuenta regresiva que les llevaría al día de Pentecostés, donde se sellaría con fuego este momento y el lanzamiento de la iglesia, en el momento en que se le daría a la iglesia el poder que necesitaba para comenzar a avanzar desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, estaba a las puertas. Y en ese momento, en Hechos capítulo 2, se da el banderazo de salida para una iglesia que no debe de detenerse, que no debe de dejar de hacer lo que debe de hacer, que no debe de ser la iglesia que el Señor quiere que sea hasta lo último de la tierra. Cuando revisamos la historia, nos damos cuenta que los discípulos lo tenían muy claro. Todos los que llegaron a esta cita allá en el monte, con excepción del apóstol Juan, entregaron sus vidas para cumplir con este propósito. Cada uno de ellos, de una o de otra manera, fue martirizado por causa de llevar el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Generalmente solo recordamos el recorrido que el apóstol Pablo hizo a través de la historia que leemos en el libro de los Hechos. Pero nos haría bien revisar qué es lo que hicieron cada uno de los discípulos, por dónde llegaron a lugares tan lejanos como la India, por ejemplo. Tuve la oportunidad de estar en una montaña. Hay una pequeña iglesia ahí muy antigua que celebra el lugar donde fue apuñalado el apóstol Tomás. Y así cada uno de ellos. Cuando nosotros leemos eso, Mateo fue asesinado cumpliendo su misión en Etiopía. Marcos murió después de haber sido arrastrado por caballos en Alejandría, en Egipto. Lucas fue colgado en Grecia. Pedro fue colgado de cabeza, como recordamos. Santiago, el justo, el medio hermano de Jesús, fue aporreado y luego apuñalado, muerto a espada, como dice la palabra, en Jerusalén. Bartolomé fue golpeado hasta morir en Turquía. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Tomás fue muerto a puñaladas en la India. Judas fue asaetado. Matías, el sucesor de Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Y Pablo, como recordamos, fue decapitado bajo el imperio de Nerón en Roma. Cuando recordamos esto, debemos de preguntarnos qué hizo
que este grupo de discípulos que llegan a la cita con el Señor Jesucristo en el monte de Galilea, cargados de dudas, como leemos en el capítulo 10, en este capítulo, en los versículos 16 y 17, ¿por qué se transforman ellos en estos poderosos promotores del Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo son capaces, sin los medios que nosotros tenemos, sin las comunicaciones que nosotros tenemos, de llegar literalmente hasta lo último del mundo conocido en aquel tiempo? ¿Qué hizo que cada uno de ellos caminara desde Jerusalén hasta la India? O como en el caso de Tomás, que predicara en cada una de las poblaciones alrededor del Mar Negro. O el de Bartolomé, que fuera y llegara a lo que ahora encontramos nosotros más allá de Turquía. Lo único que hizo que ellos se transformaran en predicadores y promotores de la iglesia fue que ellos vivían por la visión que recibieron en el monte de Galilea. Como un autor dice, nadie muere por historias que se inventan. La gente muere por la convicción de que está cumpliendo un sentido para su vida. Ese es el ejemplo que nos dejan los apóstoles. Eso es lo que provocó en ellos este manifiesto que nosotros encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Porque este es el pasaje donde todo comienza. Es el pasaje que define la identidad de la iglesia, la razón de ser. Ahí se establece claramente cuál es la medida de éxito de la iglesia y particularmente cuál es su propósito supremo, cuál es esa comisión. Con esto en la mente, creo que tenemos nosotros la necesidad de volver a releer el pasaje de la Gran Comisión. Porque me temo que nosotros necesitamos que el Espíritu nos influya a nosotros un entendimiento nuevo de este pasaje de la Gran Comisión, que nos muestre, que nos abra los ojos y que nos permita ver lo que los discípulos vieron cuando escucharon estas palabras, que nos ilumine a nosotros para que nos dé esa pasión que les hizo a ellos comenzar a caminar inmediatamente después de recibir el Espíritu Santo, y no se detuvieron hasta que la muerte los interrumpió. En este sentido, quiero invitarles a que leamos este pasaje, Mateo capítulo 28. Vamos a leer a partir del versículo 16. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando leemos este pasaje, creo que tenemos que reconocer que siempre que lo leemos, lo único que recordamos son las primeras 3 frases. Por tanto, id. Y ahí nosotros comenzamos a basar todo nuestro pensamiento misionero basado en el envío. Una visión limitada, por cierto, de este pasaje que nos afecta con una enfermedad que podríamos llamarle la esquizofrenia del envío. Creemos que el pasaje de la Gran Comisión lo único que nos dice es que debemos enviar misioneros, y eso es muy limitado. Porque entonces la iglesia comienza a hacer un montón de cosas, comienza a motivar, comienza a promover, comienza a entrenar, comienza a preparar, y luego llega al culto de dedicación de aquel que va a mandar hasta lo último de la tierra. Los mandamos y nos olvidamos de ellos, y comenzamos de nuevo el proceso otra vez para enviar el siguiente. Este pasaje es mucho más completo. Por cierto que enviar misioneros es parte de la misión de Dios, pero no es toda la misión de Dios. Así que debemos nosotros de abrir nuestros ojos y releer este pasaje para ver qué más dice después de por tanto id. En qué manera este pasaje caracteriza lo que la iglesia debe de hacer. Esta comprensión limitada, como digo, nos ha afectado en otras cosas, en que la iglesia entiende acerca de la obra misionera el envío como el cumplimiento de la misión de Dios. La iglesia local se confunde
y cree que las misiones son un programa que compite con los demás de la iglesia y que tenemos que ver cómo distribuimos el dinero dentro de todos ellos. También ven la obra misionera como la pequeña responsabilidad o la responsabilidad de un pequeño grupo de personas a los cuales le llaman misioneros, obreros globales o cualquier nombre que le demos. Pero quizá lo más difícil de ello, lo más complicado, es que encargamos el cumplimiento de la misión de Dios a un pequeño puñado de miembros de la iglesia, los que comisionamos como comité de misiones. Y nos olvidamos que el corazón de la iglesia es cumplir la gran comisión. Se nos olvida a nosotros que el Señor puso esto en el corazón de sus discípulos y eso les hizo que ellos entregaran su vida por cumplirlo. Lo primero a evaluar en sí es si la iglesia está representando su naturaleza. Porque en realidad por tanto id dice mucho más que solo enviar misioneros. Cuando nosotros leemos este pasaje, el pasaje nos habla de algo mucho más profundo, la realidad peregrina de la iglesia. Por tanto id instruye a la iglesia que la iglesia tiene una naturaleza peregrina, una iglesia que nació para moverse. Como dice Samuel Escobar, la fe y la iglesia nacieron para viajar. Cuando el Señor dice por tanto id, no está diciendo por tanto envíen a algunas personas que salgan de ahí cada cuanto para que vayan a lo último de la tierra. Literalmente el pasaje lo que dice, en tanto que ustedes están avanzando. La palabra que se traduce id tanto en el pasaje de Mateo capítulo 28 como el de Marcos capítulo 16, su esencia es viajar, su esencia es estar en constante movimiento. La iglesia nació para avanzar, por tanto dice, porque el Señor dice, por tanto, mientras ustedes avanzan hasta lo último de la tierra, hagan discípulos. Cuando nosotros vemos el ejemplo en el capítulo 8 del libro de Hechos, que tuve la oportunidad de predicar en una ocasión aquí con ustedes, hablaba particularmente de esa realidad. Vemos a una iglesia que sale por causa de la persecución y comienzan a moverse y representan exactamente este versículo. Porque dice, mientras huían, predicaban el evangelio. Eso es lo que dice el pasaje. No importa cómo nosotros nos movemos, no importa cómo avanzamos, pero tenemos que mantenernos en movimiento. La iglesia no nació para acomodarse. La iglesia no nació para quedarse en un lugar. La iglesia no nació para estar contentos, como decía un pequeño himno que no sé si lo recuerda Javier, que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz, y hablaba de que estábamos siempre juntos y siempre acá. No, nosotros no somos un pequeño pueblo muy feliz. Somos el poderoso cuerpo del Señor Jesucristo que avanza hasta lo último de la tierra. Eso es lo que la iglesia es. Entonces cuando leemos nosotros, por tanto id, cerramos los ojos y lo que vemos es a la iglesia que ha estado avanzando a través de la historia y que por causa de eso nosotros tenemos el evangelio en este momento. Alguien entendió que por tanto id significaba mantenerse en constante movimiento. La iglesia tiene una naturaleza peregrina. La iglesia nació para estar avanzando hasta lo último de la tierra. Cada vez que nosotros iniciamos los planes en un evento como este, en un hito histórico como este, debemos preguntarnos qué tan lejos vamos a avanzar en este nuevo periodo de tiempo. ¿A dónde la iglesia va a llevar el evangelio que nadie lo ha escuchado? ¿En qué manera aquí a nuestro alrededor lo van a recibir mucho más enfáticamente? Esto es lo que transformó la vida de los discípulos. A veces cuando nosotros leemos por tanto ir, alguien acostumbraba a preguntar ¿qué parte de ir no hemos entendido? Es una palabra tan sencilla. Ir significa movernos, significa viajar, significa avanzar, significa que la iglesia esté cada vez que se detiene haciendo planes para seguir avanzando. Tormod Engelsviken, un misionólogo danés, escribe que entendemos que la iglesia es un pueblo peregrino en camino a través del mundo con el objetivo final de la iglesia, que es la perfecta comunión con Dios cara a cara y servirlo y adorarlo como el objetivo final, como el motivo de esta nueva creación. La iglesia de Jesucristo está en constante movimiento. La iglesia de Jesucristo está en este proceso de que todos los miembros puedan entender
que todos hemos sido llamados a la misión. La obra de la iglesia es una obra de cada uno de los miembros. A veces hago la broma que cuando más mentimos es cuando cantamos, ¿no es cierto? A veces nosotros nos ponemos de pie y cantamos, heme aquí, yo iré, Señor. Pero en realidad en el corazón estamos pensando, heme aquí, envía a Javier, Señor. Heme aquí, envía a mi hermano, Señor. Heme aquí, envía a alguien más que no esté tan ocupado como yo. Pero la palabra nos muestra a nosotros que todos estamos comprometidos con la misión de Dios. Cuando pensamos en esta evaluación a la luz del ISO 2028, es una evaluación para cada uno de nosotros. Porque como continúa diciendo Engelsviken, no es posible ser discípulo de Jesús y pertenecer a la iglesia de Jesucristo sin ser llamado a la misión. Nosotros no vivimos sin propósito. Nosotros no vivimos para proveer a nuestra familia, aunque es parte de nuestra responsabilidad. Nosotros no vivimos para tener éxito en los negocios, aunque a veces el Señor nos bendice con un propósito. Nosotros no vivimos para cumplir el deseo de nuestro corazón. Nosotros vivimos para agradar a aquel que puso una misión en nuestros corazones. Hermanos, cuando los discípulos lo entendieron, estuvieron dispuestos a entregar su vida para eso. ¿Qué parte de ir no entendemos? ¿Qué parte de iglesia peregrina no entendemos? Hermanos, peregrinos, ¿saben qué significa también? Y ahora es un término muy común. La iglesia es una iglesia inmigrante. Ahora se ha sobredimensionado en las noticias acerca de las migraciones y vemos aquellas multitudes que atraviesan en lanchas el Mediterráneo, el canal de Suez, atraviesan el canal de la Mancha, pero también atraviesan nuestro país en dirección hacia el norte. Y nosotros nos sorprendemos y nos parece que el mundo está cambiando y que el fin se acerca, cuando vemos la iglesia es una iglesia migrante. La iglesia nació para ser extranjera. La iglesia nació para estar en lugares donde nunca había estado, para cumplir con ese propósito que el Señor le había dado. Así que las normas ISO se le llaman que es una lista de debes. Es decir, la empresa debe hacer esto, debe hacer lo otro, debe hacer lo otro. Y entonces uno compara a ver si la iglesia está haciendo lo que debe. Bueno, si quiere apuntar la lista de debes, la primera pregunta de este ISO 2820 es la siguiente: ¿está la iglesia en constante movimiento hasta lo último de la tierra? ¿O más bien se ha estancado, se ha acomodado y se ha quedado sentada en su Jerusalén? Repito de nuevo la primera pregunta: ¿está nuestra iglesia en constante movimiento hasta lo último de la tierra? ¿O más bien nos hemos estancado, nos hemos acomodado y nos hemos quedado solamente en Jerusalén? Esa es la primera pregunta que nos califica a nosotros si Dios puede poner el sello ISO 2820 sobre la iglesia. La segunda cosa a examinar es si como iglesia hemos tenido éxito. Y creo que cada vez que llegamos a un hito histórico como este que les decía, aniversario, establecer una nueva iglesia, un crecimiento inesperado, cada vez que algo así sucede, debemos de preguntarnos, como iglesia, ¿hemos tenido éxito? En este entendimiento limitado del pasaje de la Gran Comisión que les mencionaba, leemos solamente por tanto id, y se nos olvida cuál es el propósito de ir. Y lo que este pasaje dice que mientras la iglesia está avanzando hasta lo último de la tierra, una cosa hace la iglesia, como bien decía Javier: hacer discípulos. Una iglesia que hace discípulos es una iglesia fuerte. Una iglesia que no hace discípulos no es una iglesia fuerte, es una iglesia débil. Y esto es lo que nos dice esta frase, y esta frase nos muestra a nosotros que el resultado de la peregrinación de la iglesia en todas las naciones son discípulos obedientes a la palabra de Dios, tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Cuando nosotros vemos este pasaje, nos damos cuenta que hemos fallado también en esta parte y hemos sido negligentes en establecer los discípulos como la medida de éxito de la iglesia. En algunas reuniones de pastores, cuando estoy compartiendo mi corazón en cuanto a esto, les animo, y particularmente estaba en Panamá hace 2 semanas y estábamos con un grupo de pastores y les digo yo, miren, el próximo domingo, así cuando nos paramos a predicar, ¿no es cierto, Javier, que nos paramos y comenzamos a pasar un escáner en la iglesia? Mira, uno está predicando y el ojo avisor del pastor comienza a ver aquellos espacios vacíos para ver quién ha faltado, porque cada quien tenemos nuestro lugar en la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, pues el pastor hace ese escáner para ver quién ha faltado. Yo les decía, miren, en lugar del escáner de los faltistas, este próximo domingo hagamos un escáner de quienes son discípulos en la iglesia. Y esa es la fortaleza de la iglesia. Un pastor dijo, hoy sí me puso en problemas, pastor. No sé por qué lo dijo, pero eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que contar quiénes son aquellos discípulos obedientes a la palabra de Dios que la iglesia está haciendo hasta lo último de la tierra. Pero muchas veces somos negligentes en eso. Y muchas veces nosotros contamos como éxito los ceros del presupuesto, los metros cuadrados de la iglesia e incluso el número de asistentes el domingo. Pero lo único que nos da el éxito es el número de discípulos obedientes. Cuando nos equivocamos eso, hacemos una realidad, lo que Dallas Willard describió, que creo que se debe grabar en nuestra memoria. Dice, hoy se concede casi universalmente que uno puede ser cristiano sin ser discípulo. ¿Se imagina usted? Un cristiano que no es discípulo es una completa contradicción del texto bíblico. Un cristiano que no es discípulo, que dice, mire, yo no voy a ser discípulo este año, pero el próximo sí. No funciona así. Eso, mire, hace chispas, eso hace un cortocircuito, porque lo que nosotros recordamos es que cristiano en realidad fue un apodo de los discípulos, no una definición para pensar en cuál de las dos vamos a estar. Nosotros pensamos en cristiano como la categoría de todas aquellas religiones que adoran al Señor Jesucristo, pero aquí estamos hablando de un estilo de vida. Alguien que toma el estilo de vida de Jesucristo de tal manera que la gente lo confunde con él. A mí me encanta la definición que hace Pablo allá en Colosenses capítulo 2 versículo 6, cuando él define la vida cristiana con solo 3 palabras: andar en él. Y esto es el cristianismo. El cristianismo es como cuando dos personas van caminando en dirección al sol y el sol les pega de frente, pero las dos van caminando en la misma sintonía y al mismo paso y en exactamente la misma dirección, que quien los está observando cree que es una sola persona la que avanza, pero en realidad son 2. Esa es la vida cristiana, hermanos. Cuando nosotros vemos el discipulado, entonces nosotros nos damos cuenta que en la lectura limitada de este pasaje también nosotros nos hemos equivocado en definir quién es un discípulo. Y hemos caído en la trampa de creer que un discípulo es aquella persona que ha pasado 3 lecciones de un libro o de este programa o de aquel y que al final recibe un certificado de que es un discípulo. No, el discipulado no es un programa. El discipulado es un estilo de vida. El discipulado no se enseña, se comparte, se modela. El discipulado no se hace en las aulas, se hace en las calles, se hace en cualquier lugar donde nosotros estamos acompañándonos de aquellas personas que están aprendiendo a caminar como Cristo al vernos caminar a cada uno de nosotros. Como Jesucristo ya lo había afirmado en Mateo capítulo 16, versículo 24, quiero compartir para ustedes 3 características que me ayudaron en mi libro a definir qué es un discípulo o quién es un discípulo. 3 preguntas que usted debe de hacerse como parte de esta evaluación del ISO 2820 para establecer si usted también es un auténtico discípulo. La primera característica, como dice, recuerda Mateo 16, 24, dice, si alguno quiere ser, ¿qué? Mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Primero, niéguese a sí mismo. En segundo lugar, tome su cruz. Y en tercer lugar, sencillo. Ahí están las 3 características.
La primera característica que nos muestra en este pasaje, que en realidad nos dice que el discipulado no es alguien que pasó 3 lecciones de un curso. El discipulado es alguien que en realidad atravesó un proceso de vida que le ha transformado hasta ser un agente del reino de Dios sobre la tierra. Y tiene 3 características. La primera, un discípulo es aquel que es lo que el Señor quiere que sea. Es decir, su carácter se ha transformado de tal manera que el discípulo es aquel que es lo que el Señor quiere que sea. Nada más, nada menos. Es lo que el Señor quiere que sea. La segunda característica, cuando dice tome su cruz cada día, no nos está hablando precisamente del sufrimiento, aunque lo incluye. Tomar la cruz significa dar evidencias de que nosotros estamos viviendo al estilo y en el modelo y a la estatura de Jesucristo. Así que la segunda característica que quiero compartir con ustedes es que un discípulo es aquel que hace lo que el Señor quiere que haga. Es decir, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones están enfocadas, están alineadas, están definidas por las palabras, por el ejemplo de Jesucristo y por la manera como Él actuó. La segunda característica, entonces, un discípulo es aquel que hace lo que el Señor quiere que haga. La primera, que es, y la segunda, que hace. Y la tercera, una sola palabra, dice sígueme. Y mire, sígueme es una palabra sencilla que solo nos deja 2 opciones: o seguirlo o no, o ser obediente o desobediente. Cuando vemos eso, la tercera característica de un discípulo es aquel que va a donde el Señor lo envía. Repito una vez más, un discípulo es aquel que va a donde el Señor lo envía. No importa si es hasta lo último de la tierra, no importa si le está pidiendo que se quede aquí, no importa si es en buena lid o hasta las últimas consecuencias, pero un discípulo es aquel que va a donde el Señor quiere que vaya. ¿Recuerda las 3 características? La primera, un discípulo es aquel que es lo que el Señor quiere que sea. La segunda, un discípulo es aquel que hace lo que el Señor quiere que haga. Y la tercera, un discípulo es aquel que va a donde el Señor lo envía. Así que les animo a que cada uno de ustedes responda este día estas preguntas. ¿Soy lo que el Señor quiere que yo sea? ¿Hago lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Estoy dispuesto a ir a donde el Señor me llama, aun cuando sea hasta las últimas consecuencias o hasta lo último de la tierra? Así que cuando vemos esto, nos lleva a la segunda pregunta de esta lista de debes del ISO 2820. Y la segunda pregunta de esta verificación bíblica de la iglesia es la siguiente: ¿está la iglesia produciendo cristianos incondicionales en forma regular o solamente conversos que han cambiado la fidelidad de una iglesia a otra? Repito la pregunta: ¿está la iglesia produciendo cristianos incondicionales? Utilizo este término en mi libro en lugar de discípulos por la confusión con un programa. ¿Está la iglesia produciendo cristianos incondicionales en forma regular o solamente conversos que han cambiado su fidelidad de una iglesia a otra? Esta es la segunda pregunta en el chequeo. La tercera cosa que tenemos que evaluar es si la iglesia está siendo eficiente. Eso es lo que nos dice el pasaje de la Gran Comisión. La siguiente frase es a todas las naciones. Y nos recuerda que, como dijo Juan Wesley, todo el mundo tiene que ser nuestra parroquia. En todos los lugares, en todos los rincones del mundo, ahí la iglesia debe estar presente, como lo cantamos esta mañana. Somos la luz, somos de Jesús. Así que donde vamos, nosotros tenemos en primer lugar que iluminar y en segundo lugar dejar el aroma de Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Eso es lo que nos dice la tercera palabra. Cuando dice a todas las naciones, nosotros comenzamos a pensar en los indígenas allá en el centro del Amazonas, ¿no es cierto? O algunos en el África, otros quizá en Asia, o tal vez en las montañas de México entre los tarahumaras. Pero cuando nosotros vemos, nos dice que la misión de Dios alcanza también
todos los niveles de la sociedad, tanto como todos los órdenes de nuestra vida. En esta lectura limitada nosotros reducimos eso solamente a los pueblos no alcanzados, por cierto que necesitan el evangelio. Pero a la par de ellos, también nosotros debemos de pensar que en las ciudades el Señor se está moviendo de una manera tremenda. Mire, ahora he estado estudiando y la verdad, Javier, en lo que he estado ocupado es pensar cuánto hemos nosotros dejado de enseñar a los miembros qué hacen cuando salen de la iglesia. No es cierto que predicamos mucho acerca de qué es lo que los miembros hacen cuando están reunidos. Sabemos que permanecen en la disciplina de los apóstoles y explicamos qué significa. En el partimiento del pan, en las oraciones, en el testimonio que dan con las demás personas, pero nunca les enseñamos qué deben hacer cuando se apagan las luces de la iglesia, cuando se cierran las puertas. Cuando todos salen a las calles, nos damos cuenta que la mayor parte de los miembros lo que están haciendo es esperando que la iglesia se vuelva a abrir para volvernos a encontrar. ¿No es cierto que enfrentamos esa realidad? Cuando lo vemos cada uno de nosotros, también este pasaje nos muestra que en el momento en que la iglesia apaga sus luces, en el momento en que la iglesia cierra las puertas, ahí es cuando la iglesia verdaderamente es efectiva. Ahí es cuando la iglesia cumple ese nivel de eficiencia que dice el ISO 2820, que nos muestra que en todas las naciones, en todos los órdenes de la vida, en todos los niveles de nuestra sociedad, ahí se está proclamando el mensaje del evangelio en la vida de cada uno de estos que salieron en la iglesia, que estuvieron solo el tiempo necesario para aprender lo que necesitaban, pero que lo van a practicar afuera, que lo van a mostrar afuera y que van a impactar afuera lo que está sucediendo. Miren, adicionalmente, Dios está trayendo las naciones a las ciudades. En este momento, si nosotros nos damos cuenta, pensamos en enviar misioneros a los musulmanes y debemos hacerlo con más énfasis. Pero no estamos haciendo ni una sola cosa para alcanzar a los musulmanes aquí en nuestro país. Miremos lo que sucedió en El Salvador. Hace poco escogieron de presidente a alguien de origen árabe, de religión islámica. Y a uno le comienzan a temblar las piernas y uno dice, pues es la realidad. El Señor está trayendo las naciones a nuestro alrededor. ¿Qué está haciendo la iglesia para alcanzar las naciones a su alrededor? ¿Qué está haciendo la iglesia para alcanzar todos los órdenes de la vida? Porque ser discípulos de Jesucristo significa que hayan discípulos entre los ricos tanto como entre los pobres, entre los empresarios como los obreros, entre los iletrados como los académicos, entre los que viven en el área rural como los que viven en el área urbana. Nosotros como iglesia estamos llamados a llevar el evangelio del reino a todos los niveles de la sociedad, a todas las ciudades, así como hasta lo último de la tierra. Los discípulos tienen que estarse multiplicando en cada uno de estos lugares. Esto es lo que leemos en esta frase. Cuando leemos esta frase a todas las naciones, está más incluyente, como decía, que los grupos étnicos, y nos invita a un sentido integral de la misión, a recuperar la integralidad de nuestro ministerio. Muchas veces también nosotros salimos de la iglesia armados con la gran comisión, pero dejamos en el armario de la iglesia el gran mandamiento. Y nos pasa lo de aquella historia, ¿se recuerdan? Allá en Lucas, el capítulo 10, cuando un pastor y un anciano, o quizá un diácono de la iglesia, en aquel tiempo le llamaban el sacerdote y el levita, van caminando hacia el templo y ven a una persona que está a punto de morir porque le dieron una golpiza de tal calibre que el hombre está agonizando a la orilla del camino y no se detiene. ¿Y sabe por qué no se detiene? Porque van al templo. Eso era tan importante. Salimos con la gran comisión, pero dejamos colgado el gran mandamiento. Mire, el evangelio del reino se predica con el toque sanador y salvador del maestro, pero con el toque de amor de la iglesia. Cuando la iglesia cierre las puertas y apague las luces, tenemos que encender nuestros ojos y comenzar a ver quiénes son aquellos que necesitan esas dos cosas. Primero, el toque de amor de la iglesia, que nos va a dar el derecho de piso para mostrarle cómo recibir el toque sanador del maestro.
Este es el tercer elemento de la verificación bíblica. Así que la tercera pregunta de esta verificación bíblica es: ¿está la iglesia activamente involucrada en llevar el evangelio a todos los niveles de la sociedad, tanto como a todos los pueblos del mundo? ¿O más bien estamos esperando que los pecadores entren a la iglesia para evangelizarlos? Le repito la pregunta: ¿está la iglesia activamente involucrada en llevar el evangelio a todos los niveles de la sociedad, tanto como a todos los pueblos del mundo? ¿O más bien está esperando que los pecadores lleguen al templo para evangelizarlos? La cuarta evaluación de este ISO 2820, de esta lista de debes, de esta regla de estandarización de lo que la iglesia debe de hacer, nos lleva a nosotros a ver una afirmación poderosa, a definir la razón por la que estos discípulos verdaderamente, como dicen en algunos países, arrancaron a caminar en el momento en que recibieron el Espíritu Santo. Les tomó un poco de tiempo en que pudieran entender qué significaba ir hasta lo último de la tierra, pero cuando los vemos nosotros, comienzan a predicar el evangelio de manera denodada y poderosa en cada uno de los lugares donde estuvieron. Como leemos en la historia, inmediatamente después del día de Pentecostés, la iglesia comenzó a crecer en diferentes grupos y diferentes reuniones en casas en Jerusalén, pero también en Galilea, y había un tráfico pero muy concentrado entre estos dos lugares para compartir lo que el Señor les estaba enseñando a ellos. Luego, a partir del capítulo 8, comienzan a caminar hasta lo último de la tierra. ¿Qué les hizo a ellos comenzar a caminar? ¿Qué les hizo a ellos tener la confianza de cambiar en lo que eran? Si usted ve el versículo 16 y 17 del pasaje que leímos en Mateo capítulo 28, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. ¿Pero qué? Algunos dudaban. Imagínense, estos discípulos llegan a este encuentro. En primer lugar, llegan fracasados, porque llegaron solo 11 de los 12 que eran. Uno se había suicidado porque entregó al Señor Jesucristo. De los 11 que quedaban, como dice el canto, todos salieron huyendo. Uno de ellos lo agarraron de la ropa. ¿Y qué hizo? Se soltó la ropa y salió desnudo. El único que logra estar al lado del Señor Jesucristo, ¿qué hace? Lo niega 3 veces. ¿Cómo cree usted que llegaron los discípulos a ese encuentro? ¿Qué hace? Que estos discípulos que llegaron en medio de dudas, en medio del fracaso, que en realidad iban a entregar su carta de renuncia, el Señor los transformara en estos poderosos exponentes de la palabra. ¿Qué hizo que los llevó a entregar sus vidas literalmente hasta lo último de la tierra? ¿Qué les hizo pararse enfrente de las bestias, enfrente de los leones? ¿Qué les hizo decir como lo hizo aquel obispo de Antioquía, que cuando lo iban a echar a los leones dijo: por 85 años he servido a mi Señor, nunca me ha fallado, no lo voy a traicionar el día de hoy? ¿Qué hizo ellos? La última frase. Porque la última frase del pasaje dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, hermanos, gloria al Señor. A veces hago una evaluación y pregunto: ¿cuál es la frase de la Gran Comisión que más le gusta? ¿Y sabe cuál es la más popular? Esta. Todos queremos que el Señor esté con nosotros, ¿no es cierto? Todos queremos que esté con nosotros todos los días, pero aquí dice que va a estar con nosotros. ¿Para qué? Para que cumplamos su misión. Lo que nos está diciendo aquí el pasaje es que nos recuerda que lo más importante para nosotros todos los días en toda nuestra vida es reconocer que el Señor está con nosotros y que está preguntándonos si nosotros estamos cumpliendo con lo que nos mandó a hacer. Con esta parte que nos recuerda que la misión es para Él. Es por Él y es con Él. Por eso es que la podemos hacer. Por eso es que no nos debemos detener. Mire, a veces pareciera que el Señor se para cada día
en la puerta de nuestro cuarto o de nuestra casa o a veces de la iglesia diciendo: ¿cuándo vas a entender que la razón de la presencia de Jesucristo en tu vida es para caminar, es para moverte, es para ser discípulos aquí, allá y hasta lo último de la tierra? Quizá el versículo más poderoso de la iglesia, del que la iglesia puede echar mano para cumplir su misión, yo creo sinceramente que es el versículo que más usamos fuera de contexto. ¿Sabe cuál es? Se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 20. Solo le voy a decir el principio y usted lo va a saber. Dice el versículo: porque donde dos. Ya les descubrí la risa, ya saben para cuándo lo usamos, ¿no es cierto? Mire, este versículo es el que nos quita la frustración cuando vienen pocos a la iglesia, o cuando vienen tarde, o peor de eso, cuando vienen pocos al culto de oración, ¿no es cierto? Ahí sacamos desenvolvemos este versículo, lo planchamos un poco en el púlpito y decimos: hermanos, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, este es el versículo más poderoso que la iglesia tiene. ¿Sabe qué dice este versículo? Que si allá en la China, en la India, quizá en el norte de la India, en Guwahati o quizá en Pakistán, en estos lugares donde está prohibido predicar el evangelio, en Siria donde están decapitando a los que se declaran cristianos, si ahí la iglesia solo consta de 3 personas, y estas personas están escondidas, que están en el bosque o entre los escombros de la guerra, o tal vez en un rincón aislado, y mueven solo la boca para que no los escuchen, porque los pueden escuchar y matarlos. Si solamente son 3, ellos son una iglesia capaz de llegar hasta lo último de la tierra y hacer discípulos, no por su número, no por su presupuesto, no por su influencia o el nombre de las personas que asisten a la iglesia. Es una iglesia capaz de llegar hasta lo último de la tierra por una sencilla razón: por la presencia de Jesucristo en medio de ellos. Gloria al Señor por eso. Así que con este pasaje nos queda claro que cuando una iglesia de cualquier tamaño dice: hermano, nosotros no podemos en esto de la gran comisión, en realidad lo que la iglesia está diciendo que es: no quiero. Exactamente. Eso es lo que la iglesia está diciendo. Él es el que nos da la gran comisión. Él fue el que dijo: por tanto, id. Él es también el que nos promete los recursos para que la cumplamos. Nos dice que nos iba a enviar el Espíritu Santo. Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Pero Él mismo promete que nos va a acompañar a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos envíe. Él estará con nosotros y nos dará poder y nos dará consuelo. Es una invitación en realidad a la humildad, a la dependencia en el Señor, a creerle al Señor. A veces nosotros desarrollamos una mentalidad de langosta, como decía otro hermano misionólogo, de estar pensando: somos tan pequeños, como allá en los 10 de los 12 espías, ¿se recuerdan? Ellos vieron qué grandes eran las murallas y los otros 2 vieron: wow, las ciudades están construidas. Ellos vieron el tamaño de los gigantes y ellos dijeron: así va a ser el golpe cuando caigan. Ellos vieron las grandes distancias que tenían que caminar y los otros 2 vieron: toda esta tierra el Señor nos la ha dado. Hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos y ser iglesias que tienen este sello del ISO 2820 sobre ellas, que son lo que el Señor quiere que hagan. Christopher Wright, que escribió el libro La Misión de Dios, que debe ser de lectura obligada para cada uno de nosotros, hacia el final de su libro preguntas muy acertadas. He escogido 2 que nos ayudan a nosotros a enfocarnos y a no pensar que la misión es del que está a la par, de heme aquí, envía al pastor o a alguien más, sino que nosotros debemos de hacernos estas preguntas. Y él dice estas 2 preguntas que escogí. La primera: en vez de preguntar ¿dónde encaja Dios en la historia de mi vida?, debemos preguntar: ¿dónde mi pequeña vida encaja en la gran historia de la misión de Dios? La segunda pregunta que escogí para ustedes, él dice: en vez de preguntar ¿qué clase de misión tiene Dios para mí?, debemos de preguntar: ¿qué clase de mí busca Dios
para su misión. Así que la cuarta pregunta de verificación, si usted está apuntando, es la siguiente: ¿está la iglesia honrando la presencia de Cristo en medio de ella, viviendo vidas íntegras, manifestando integridad en cumplir la misión y provocando asombro y estupor en el mundo? ¿O somos estériles, inocuos y sin impacto en la sociedad y el mundo? Repito por si está apuntando: ¿está la iglesia honrando la presencia de Cristo en medio de ella, viviendo vidas íntegras, manifestando integridad en cumplir su misión y provocando asombro y estupor en el mundo? ¿O somos más bien inocuos, estériles y sin impacto en la sociedad y el mundo? Hermanos, a medida que la iglesia entiende con mayor profundidad el contenido del pasaje de la Gran Comisión, en la medida que la iglesia se alinea a esta lista de 4 debes que definen lo que la iglesia debe de hacer, en la medida de que cada uno de los miembros de la iglesia entienden que son parte de la iglesia y por consecuencia parte de la misión de Dios, comienza entonces a transformarse la iglesia en una iglesia misional. Una iglesia que vive, que palpita, que respira para cumplir la misión de Dios. Una iglesia que se viste de la misión de Dios cada día y sale a cumplirla en cada uno de los lugares donde el Señor la pone. Es una iglesia que fue creada para ser un pueblo de Dios en misión, que marcha aquí y allá, evangelizando, transformando, impactando la cultura y la vida de las personas a su alrededor, que hace un cambio social y que a través del cambio social abre la oportunidad de conocer el evangelio. Cuando la iglesia entiende que su misión refleja esa esencia genética que fluye en la médula interior de la iglesia, es cuando la iglesia se transforma en el cuerpo poderoso de Jesucristo. Es cuando miembros timoratos de la iglesia se convierten en poderosos exponentes de la palabra de Dios. Es cuando un puñado de personas que se reúnen en un lugar pueden comenzar un proceso de transformación hasta lo último de la tierra. Es una iglesia que inicia este proceso dinámico y transformador. Y donde quiera que estén, donde quiera que vayan, avanzan con el reino de Jesucristo en todo momento y en todo lugar. Esa es la iglesia que Jesucristo compró con su sangre. Esa es la iglesia a la que le dio la gran comisión. Esa es la iglesia a la que le dio el poder del Espíritu Santo. Y esa es la iglesia que Él espera sin mancha y arruga cuando nos encontremos con Él. La iglesia camina desde Jerusalén hasta la Nueva Jerusalén. Pero antes tenemos que pasar por todas las naciones. Inclinemos nuestros rostros y respondamos a estas preguntas en el corazón. Inclinemos nuestro rostro y preguntémosle al Señor si estamos siendo lo que el Señor quiere que seamos. Si estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Y si estamos yendo a donde el Señor nos envía. Cada hito histórico de la iglesia es un momento de evaluación. Y este es el vuestro, mis queridos hermanos. Este es el momento de preguntar si llenamos la lista de debes de la norma ISO 2820 que el Señor dejó establecida en la Gran Comisión. Amado Padre Celestial, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestro deseo ardiente de ser la iglesia que tú quieres que seamos. Tú conoces, Padre Celestial, el palpitar de nuestro corazón y que quisiéramos ser lo que tú quieres. Pero conoces que a veces necesitamos un empujoncito de tu Santo Espíritu para recuperar el sentido. Este pasaje de la Gran Comisión
siempre nos empuja, siempre nos desafía y siempre nos enfoca en lo más importante, en que la iglesia es una iglesia peregrina, que la iglesia existe para producir discípulos como resultado de su trabajo, personas que son lo que el Señor quiere que sean, que hacen lo que el Señor quiere que hagan y que van hasta donde el Señor los envía. Una iglesia que va a todos los niveles de la sociedad, así como a todas las naciones y todos los pueblos de la tierra. Pero una iglesia que personifica la presencia de Jesucristo dentro de ella. Una iglesia a la estatura y a la medida del varón perfecto. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Padre, a ser los discípulos que tú quieres que seamos. Ayúdanos a salir de la iglesia el día de hoy, cuando las luces se apaguen, cuando se cierre la puerta, armados de la gran comisión en una mano y el gran mandamiento en la otra, y hacer un impacto significativo con el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra y hasta las últimas consecuencias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.